Venancio Ramis Corominas fue un colaborador del Consulado Británico en Barcelona, que trabajó como agente especial de los servicios de inteligencia M15, M16 y M19. Dentro de dichos grupos se creó uno formado por el presidente Winston Churchill llamado SOE, Special Operations Executive, que operaba únicamente en España y Portugal y cuya misión era salvar a todas aquellas personas que huían del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, atravesando los Pirineos. La mayoría de ellos fueron judíos. Tenemos con nosotros a la periodista Lidia Ramis, hija del protagonista, para adentrarnos más en esta interesante parte de nuestra historia, desconocida para muchos. Gracias, Lidia, por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por dar difusión a esta historia que creo que ha estado demasiado tiempo oculta. Lidia, hace poco impartiste una conferencia en la comunidad israelita de Barcelona explicando el testimonio de tu padre. En ella contaste que tú no sabías nada de ello hasta 2008. Cuéntanos cómo ocurre este hallazgo. Pues bueno, mi padre murió en 1999, imagínate si pasan años, y mi padre tenía la costumbre, que eso sí lo conocíamos y lo sabíamos todos, de escribir un diario anual. Cuando muere mi padre, pues mi madre le entrega esos diarios a mi hijo, que es el nieto mayor, pues un poco por tradición de seguir que los nietos lo tengan. Pero nadie quiere leer esos diarios porque nos da como cierto pudor, ¿no? El leer unos diarios tan íntimos. Hasta que en unas navidades, en el 2008, pues con mis hermanas, que somos 3 hermanas, pues decidimos ponernos a leer despacito y buscando años determinados. Y cuando llegamos a los años primeros, que empiezan en el 39, pues empezamos a ver cosas que no entendíamos, en una palabra. Mucho nombre británico, muchas cosas como en clave, y eso fue lo que nos dio pie, personalmente a mí, que he sido la que ha hecho la investigación, a pensar que pues, mi padre durante unos años, los de la Segunda Guerra Mundial, había desarrollado algún tipo de trabajo para ayudar a los judíos. Y ahí empecé mi investigación, empecé poniendo nombres, todos los nombres ingleses que encontré en internet, y ahí empezaron a salirme que era el cónsul, el vicecónsul, el agregado cultural, el de, ¿cómo se dice?, el de periodismo, el cónsul de Girona, el de Lleida, en fin, empezaron el embajador de Gran Bretaña en Madrid, el médico que estaba en la embajada y el médico que estaba en el consulado, que ese sí que era amigo íntimo de la familia, que fue quien lo introdujo, y así empecé a averiguar y empecé a investigar en los archivos de frontera de Girona y de Lleida y en los de Londres. Así que descubrimos la historia pues, de esta manera, que es cómo se descubren todas las historias de estas personas en el 99% casi de los casos, porque no contaron nada. Era algo que no querían contar. Lidia, ¿por qué crees que es algo que no querían compartir, no querían contar durante su vida, después de lo ocurrido? Hombre, yo creo que, bueno, en principio, en los años en que se producen estos hechos, no se podía contar porque España era obviamente germanófila, enfrente del consulado británico en Barcelona y enfrente de la embajada británica, ya lo digo bien, de la embajada británica en Madrid, estaba la sede de la Gestapo. Y la embajada de Madrid tenía enfrente una oficina de la Gestapo que trabajaban 500 personas, para que te hagas una idea. En Barcelona era más pequeña, pero en Madrid era tremenda. Entonces, no lo contaban porque bueno, no lo podían contar, porque si lo contaban, pues entonces corrían peligro su vida y sobre todo corría peligro la organización. Luego, cuando ya terminó la guerra, pues yo creo que no lo quisieron contar porque, bueno, la posguerra, la época del franquismo,
fue durísima para todo este tipo de gente. Mi padre era un republicano de los que perdió la guerra, o sea que no podían contarlo. Y cuando llega la democracia en España, pues no sé el por qué, ni los judíos ni los no judíos quisieron hablar de este tema. Ese tema se empieza a hablar cuando se descubre los diarios secretos, no de mi padre, sino de bastante gente que pasa lo mismo. O sea, Patricia Martínez de Vicente, que no sé si la conoces, descubre la historia de su padre de la misma forma, con los diarios que descubre en una mudanza. Así que, ¿por qué no se cuenta? Pues no lo sabremos, Sara, no lo sabremos porque no hemos podido hablar con ellos. Tal vez fue algo traumático de alguna forma que tal vez querían olvidar, no lo sé. El caso es que personas como Venancio Ramírez Sí. ayudaron a muchísimas personas, como hemos dicho antes, a la mayoría de ellos judíos, a protegerlos, a salvar su vida cruzando los Pirineos. Y bueno, esto tiene una relevancia y una importancia enorme. Cuando tú empezaste a investigar, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Pues mira, lo que más me llamó la atención es que eran gente normal, anónima, o sea que no eran nada especiales. Los passers, que eran los que ayudaban a cruzar las fronteras, pues eran, bueno, pues pastores, agricultores de la zona de los Pirineos y algún que otro maqui que había huido de la Guerra Civil Española, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les llevó a hacer esto? Pues hombre, yo creo que, conociendo yo, por ejemplo, a mi padre, sabiendo cómo era mi padre, cómo pensaba y cómo sentía, pues yo creo que fue un acto de que lo que estaba ocurriendo y el mundo no había hecho nada, no hacía nada, pues hubo gente individualmente que dijo que eso no podía ser y que había que ayudarlos, como fuera, y que había que ayudarlos. Y creo que ese es el motivo principal. En el caso de mi padre, sí sé, eso sí lo sé, porque claro, la relación con el médico del consulado duró hasta la muerte de ambos. Incluso pues, la mujer del médico del consulado británico en Barcelona era la madrina de mi hermana. Pues bueno, pues creo que fue, pues lo que te digo, un acto personal de no aceptar ese genocidio. Y el gobierno británico, y luego con la ayuda del Joint, con los hermanos Sequerra, pues pusieron medios y dinero para intentar salvar el máximo de vidas. Y así lo hicieron. Pero yo creo que no hubo más motivo que el que te digo, ¿no? Un motivo personal de no aceptar esa injusticia y de no aceptar ese genocidio. Lo cual me parece el mejor de los motivos, desde luego. Sí, por supuesto. No sé hasta qué punto los diarios proporcionan información de tipo personal, pero ¿estuvo tu padre en riesgo muchas veces o fueron operaciones muy cuidadas, muy organizadas? No, como... las operaciones las había organizadas, las había improvisadas, las había que de un momento para otro te llamaban y te decían ha llegado una familia y están refugiados en casa de un vecino X, porque la gente de los pueblos, la gente de la zona de los Pirineos, que no pertenecían a ninguna organización ni pertenecían a nada, cuando se encontraban con situaciones así, pues sí, mucha gente se los llevaba a casa hasta que la organización de Barcelona se podía hacer cargo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, había una contraseña que ya los que cruzaban los Pirineos sí la sabían, que era decir Sequerra, Hotel Bristol, porque el cuartel general de los hermanos Sequerra estaban en Hotel Bristol y ahí es donde digamos, se hospedaban la mayoría de los judíos, o no judíos, que también lo sabía, sobre todo muchos aviadores británicos que caían en combate en territorio francés o alemán y los tenían allí. Entonces, bueno,
Era una organización que sí, que tenía una estructura y que obviamente corrían riesgo. Entre las pertenencias de mi padre, lo que sí encontramos, por ejemplo, fueron dos pistolas de la Segunda Guerra Mundial, checas, y una de ellas en concreto utilizadas por los servicios secretos, porque bueno, pues lo intentamos averiguar de dónde procedían y todo eso. Supongo que si mi padre tenía esas pistolas era para algo, ¿no? Para defenderse, por lo menos, porque Claro. atacar no, pero para defenderse sí. Uh-huh. Bueno, pues sí, corrían riesgo, sobre todo si los descubrían, porque si los descubrían era la inmediata detención y además una purga importante también con la familia. Eso sí, lo que no estaban es el territorio bélico, claro, porque España no estaba en guerra. O sea, que esa es la diferencia, ¿no? Los pasers de Francia sí estaban en territorio bélico, porque estaban en guerra, una vez cruzaban los Pirineos, no estábamos en territorio en guerra, pero sí estábamos en una zona germanófila 100%, en la que, bueno, pues Franco entregaba a los judíos que consideraba, porque eso también hay que añadirlo, porque hay que hacerle justicia a la historia, y es que Franco no ayudó, pero en muchas ocasiones quizás miró para otro lado. Okay. Ya. También llama mucho la atención lo que relatas, bueno, en boca, ¿no? de los escritos de tu padre, muchas personas anónimas que eran simples trabajadores, obreros, también ayudaron, expusieron también sus vidas para crear esta red de ayuda y de solidaridad. Sí, efectivamente. Ya te digo, eran gente... Pues mira, yo, por ponerte un ejemplo, que a veces lo hemos hablado con mi hermana, mi padre era hijo único y su madre viuda, porque su padre había muerto en el 37 en la guerra. Entonces, muchas veces ahora, de mayores, cuando ya hemos leído todo y hemos visto la historia, pues muchas veces pensamos, pues igual mi abuela en su casa también tenía como un piso franco, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero claro, eso son cosas que como no hemos podido hablarlo, pues no lo sabemos. Y ya prácticamente no quedan testigos, quedamos los hijos y algunos muy mayores, otros más jóvenes, como es mi caso, pero otros mucho más mayores. Entonces, bueno, pues sí sabemos, por lo que, por ejemplo, no sé si conoces a Josep Calvet, sí, que ha escrito un par de libros sobre el tema, pues sí sabemos que había mucha gente anónima, eso pues pues, tu vecino. Uh-huh. Lidia, todo lo que nos has comentado, todo lo que nos has narrado, sí. sin frivolizar, pero es una película, una novela, pero sin embargo es una historia real. Estos hechos que parecen que, bueno, nos parecen a veces lejanos, pero ocurrieron aquí en nuestra casa, muy cerca. Exacto, de nosotros. Sí. ¿Tienes pensado hacer un libro? ¿Cómo tienes pensado hacer una divulgación de toda esta historia? Bueno, de momento estoy haciendo una divulgación a través de charlas, de conferencias. Acabo de regresar de Israel, he estado 20 días en Israel, he estado con el presidente de la Fundación Wellenberg y con el responsable de este tema, de los justos entre las naciones del Yad Vashem de Jerusalén, y lo estoy divulgando de esta manera. Y todo el mundo, pues sí, me dice que tengo que escribir el libro. Pues no estaba en mis planes escribir el libro, me cuesta mucho escribir sobre mi padre y me remueve muchas cosas y sobre todo me entristece el que no lo pudiera hablar con él ni con mi madre, porque cuando leímos los diarios, mi madre hacía 2 años también que había muerto. Pero me parece que al final tendré que escribir el libro, aunque sea un relato no muy largo, porque me lo ha pedido tanta gente que casi me veo obligada, en deferencia a toda esa gente que está divulgando el tema, pues de contarlo. Hay un par de libros escritos sobre el tema, y las investigaciones que ha hecho gente como Josep Calvet, que son historiadores, pero no hay mucha más bibliografía, o sea, no hay mucho más porque, en fin, es que no se podía escribir. Yo ahora tengo previsto, después de Navidades, ir a Londres
a los archivos generales de Londres, en Kew Garden, y bueno, revisar uno a uno los 196 expedientes de estos agentes especiales, porque no hay otro sistema. O sea, que yo ya me he puesto en contacto con el Archivo General de Londres, que ya se ha desclasificado, y no hay más, de momento no hay otra opción más, porque no están ni microfilmados ni digitalizados. Hay que ir, y solo puedo ir yo o una de mis hermanas, tienen que ser descendientes directos, y buscar pues todos los datos que podamos ahí en esos archivos. Entonces, a partir de ahí, quizás pues sí que me planteé ya escribir el libro, aunque no sea muy largo. Bueno, merece la pena dar voz, poner cara y ojos, enmarcar esta historia, a pesar de que es tan fantástica y tan valiente, no sé, es algo que emociona. Sí, se lo merecen todos, o sea, desde el más insignificante, entre comillas, que cedió a lo mejor una habitación para dormir 2 noches, al que los transportó, al que los llevó hasta Lisboa o los llevó hasta Algeciras, que era su destino final para poder embarcar para América. Absolutamente todas las personas que colaboraron en estos hechos y en esta historia, creo que se merecen un reconocimiento tanto por parte del mundo judío como por parte del mundo no judío, ¿no? Porque claro, fue en circunstancias muy duras. No podemos perder de vista el contexto en el que se desarrolla, que es en una España en la que acaba de terminar una guerra civil, en la que está desolada, en la que está derruida, no hay comida, no hay nada, y a pesar de todo esto, pues ayudan todo lo que pueden a esta gente. Increíble. Sí, esa sería mi reflexión final, ¿no? Que a pesar de un contexto totalmente adverso y una situación muy dura, colectiva y personal, la gente no lo dudó ni un momento, toda esta gente intentó salvar el máximo de vidas. Sí, algo, bueno, como hemos dicho, merece ser divulgado, y desde Radio Sefarat agradecemos muchísimo el esfuerzo que estás haciendo de recabar información, investigación y divulgación referente al tema. Y os agradezco muchísimo a vosotros el que le deis difusión y lo hagáis público, porque creo que sí, que es una historia que hay que conocerla en memoria de toda esta gente. Los protagonistas son ellos, no soy yo, los protagonistas son ellos. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, y muchísima suerte en todas tus investigaciones y proyectos. Muchísimas gracias a ti, Sara, y a Radio Sefarat también, ¿vale? Muy bien. Estamos en contacto. Yo te iré informando de mis investigaciones. Genial, muy agradecida, gracias. Muy bien, pues venga. Muchas gracias por tu entrevista, muy amable. A ti, adiós, Lidia. Adiós.